Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. Iba de regreso a mi pueblo natal desde un viaje de trabajo que había tenido a principios de semana. Decliné el vuelo gratuito de ida y vuelta porque decidí tomarme un tiempo para mí mismo y disfrutar de unas pequeñas vacaciones mientras estaba allí. Conducir largas distancias no era algo que realmente hubiera hecho antes. Lo máximo que había conducido eran unas 10 horas, y eso fue con una parada en un hotel a mitad de camino. Pero este viaje por carretera era mucho más largo, casi 20 horas, y solo había reservado un hotel. Pero solo porque nunca había conducido tanto tiempo antes no significaba que pensara que no podría hacerlo. El viaje comenzó bien, pasando por ciudades y pueblos y con muchos otros autos a mi alrededor que parecían estar tomando la misma ruta. A medida que me alejaba, los autos se volvieron mucho menos comunes y los pueblos prácticamente desaparecieron. Las carreteras eran nada más que campos de hierba a ambos lados o densos bosques. Para las 5 de la tarde, la llovizna ligera que había comenzado antes se intensificó, cayendo fuerte lo suficiente como para dificultar la visibilidad. Parecía que cuanto más conducía en esta zona boscosa, más fuerte caía la lluvia. Había esperado que parara al atardecer, pero no lo hizo. Ahora estaba realmente concentrado en la carretera, conduciendo muy despacio e intentando asegurarme de navegar con cuidado para no resbalar hacia un canal. Conduje bajo esta horrible lluvia probablemente durante una hora entera después del atardecer cuando empecé a darme cuenta de que la carretera se estaba volviendo mucho más sinuosa en lugar de recta. Comenzó a llevarme mucho más adentro del bosque, donde los árboles estaban cerca unos de otros y bloqueaban todas las vistas. Después de un rato, empecé a ponerme nervioso pensando que era realmente extraño que una autopista fuera así. Reduje la velocidad y me detuve en el costado de la carretera, parando en el arcén. Saqué mi teléfono y traté de buscar las direcciones, pero no tenía servicio. Todo lo que recordaba de la ruta era que tenía que seguir prácticamente la misma autopista todo el camino. Tal vez estaba en el camino correcto y solo estaba paranoico, o tal vez me había concentrado tanto en tratar de ver a través de la lluvia que accidentalmente me había incorporado a otra carretera. El problema es que no tenía forma de averiguar cuál de esas dos posibilidades era correcta. Miré por las ventanas con la esperanza de ver un letrero o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde estaba. Todo lo que podía ver a través de la lluvia intensa eran los bosques a mi alrededor, desvaneciéndose en total oscuridad más allá de mis luces delanteras. Pero entonces, solo un minuto después de que me detuve, una luz apareció detrás de mí. Miré por el espejo mientras se hacía más brillante, rodeando una de las esquinas y acercándose a mi coche. Sus luces eran tan brillantes que ni siquiera podía ver su auto, solo podía ver el resplandor brillante en mis espejos. Observé cómo la luz comenzó a moverse más lento y más lento hasta que se detuvo justo detrás de mi coche. Parte de mí se sintió aliviada de que alguien se detuviera para ayudarme, pero otra parte de mí estaba pensando en las otras posibilidades. Pasó un minuto completo mientras el auto se quedó allí,
dejando sus luces encendidas y sin mostrar señales de nada hasta que de repente se abrió una puerta. Aún era demasiado brillante para ver mucho. Solo la oscura silueta de un hombre emergió de la luz y se acercó a mi ventana mientras yo bajaba el cristal un par de centímetros. Me preguntó si necesitaba ayuda y respondí explicando que solo necesitaba saber dónde estaba y si todavía estaba en la autopista correcta. Me miró. Luego miró hacia el asiento trasero mientras asentía. Sí, puedo ayudarte. Déjame solo conseguir mi teléfono. Comenzó a alejarse mientras yo subía la ventana para bloquear la lluvia. Había algo extraño en mi interacción con él, pero no podía descifrar qué era. Simplemente se sentía extraño. ¿Por qué no sabía en qué carretera estábamos o si estábamos en la autopista correcta? Observé en los espejos hasta que el hombre volvió a desaparecer detrás de las luces brillantes, pero pude verlo revoloteando con algo en su auto durante unos momentos antes de volver a salir. Se acercó, pero en los momentos antes de que llegara a mi coche, alcancé a ver algo en su mano justo cuando reaccioné y puse el coche en marcha. El hombre de repente se arrodilló junto a mi neumático trasero y empujó algo en él. Aceleré a fondo, viendo cómo el hombre se asustaba visiblemente y retrocedía mientras conducía tan rápido como pude. Sabía que probablemente intentaría alcanzarme, así que conduje en pánico durante varios minutos, temiendo la idea de ver las luces acercándose detrás de mí. Afortunadamente, nunca lo hicieron. Hice unos 3 kilómetros antes de que finalmente encontrara una intersección con un letrero que indicaba una gasolinera más adelante. Cuando entré, por supuesto llamé a la policía, pero también descubrí que el hombre había apuñalado mi neumático con un destornillador que todavía estaba incrustado en el costado del neumático, colgando parcialmente hacia afuera. Eso, y que aún estuviera allí cubriendo el agujero, probablemente fue la única razón por la que pude escapar sin romperme en la carretera. Si hubiera sido un segundo más tarde al alejarme, no creo que nunca me hubieran visto después de eso. Cuando celebré mi 26º cumpleaños, me encontré viviendo solo por primera vez en mi vida. Esta nueva independencia despertó en mí un deseo de explorar otras actividades que pudiera hacer solo. Una actividad que siempre me había intrigado era emprender una larga caminata. Aunque pueda parecer un poco inusual para algunos, la idea de completar una larga caminata por mi cuenta me parecía un logro significativo. Sin experiencia previa en actividades al aire libre, esta sería mi primera gran aventura en senderos. Investigué en línea y encontré un sendero que se estimaba tomaría alrededor de 8 horas en completarse. Así que me preparé empacando tanta agua y comida como pude llevar. En una brillante mañana de lunes, me lancé entusiastamente en mi viaje de senderismo. Al comenzar a caminar, lo primero que me llamó la atención fue la estrechez del sendero. No estaba seguro si esto era típico, pero era lo suficientemente ancho para caminar sin pisar los bordes del sendero. A pesar de su estrechez, el sendero estaba claramente definido y estaba seguro de que regresaría mucho antes de que oscureciera, así que no estaba demasiado preocupado. Aunque no había hecho mucho senderismo antes, estaba en forma razonablemente buena, así que caminar largas distancias no era un problema para mí. Durante la mayor parte del sendero, me sentía genial y no tenía problemas. Sin embargo, a medida que continuaba, el esfuerzo físico comenzó a pasar factura. Me encontraba revisando mi reloj con frecuencia y, cuando llevaba 6 horas caminando y aún no había llegado al final, empecé a preocuparme. El sendero debía terminar en un pequeño mirador del valle, un punto de referencia que no podía perderme, pero según el sitio web que había consultado anteriormente, ya estaba 2 horas retrasado.
Esto me hizo preguntarme si la estimación de 8 horas era solo para el trayecto de ida y no incluía el regreso. De todos modos, sabía que tenía que regresar en ese momento si quería salir del bosque antes de que oscureciera, así que di la vuelta y comencé a retrasar mis pasos. En mi camino de regreso, noté algunas cosas que no había observado en el camino de subida. En particular, había una línea de huellas que cortaba el sendero, extendiéndose de un extremo al otro del bosque y desapareciendo en la distancia. Pensé que podría haberme perdido esto antes debido al cambio de perspectiva, pero este descubrimiento aumentó mi creciente inquietud. 3 horas en mi viaje de regreso, y después de haber pasado casi 9 horas en el bosque, noté que el sendero en el que estaba había comenzado a ensancharse. Estaba seguro de que el sendero había sido estrecho todo el tiempo hacia arriba, así que este cambio inesperado hizo que mi estómago se revolviera. Estaba desconcertado y asustado, preguntándome cómo había terminado en un sendero diferente, tal vez por tomar accidentalmente un camino lateral. Me quedé allí, congelado como un niño asustado, sin saber qué hacer a continuación. El sol ya se estaba poniendo y estaba preocupado por cómo navegar de regreso sin cometer el mismo error en la oscuridad. Sabiendo que mis opciones eran limitadas, decidí darme la vuelta de nuevo y esperar lo mejor. Al reanudar la caminata, noté otro conjunto de huellas que no estaban allí solo 10 minutos antes. Traté de mirar en el bosque en la dirección en la que las huellas conducían, pero ahora estaba demasiado oscuro para ver mucho. Pronto me encontré envuelto en la oscuridad. La luz de la luna proporcionaba un débil resplandor, pero lamenté no haber llevado una linterna. Era mediados de abril y las noches podían ser bastante frías donde vivía. El frío era solo otro desafío que tenía que enfrentar en esta inesperada aventura. A medida que continuaba mi viaje, el único sonido audible era el crujido de mis pasos en el camino de grava, acompañado por los suaves sonidos naturales que el bosque susurraba al aire. Esta tranquila soledad se vio interrumpida cuando escuché un sonido desconocido adelante, el crujido distintivo de los pasos de otra persona sobre la grava. Me detuve en seco, mis ojos esforzándose por atravesar la oscuridad delante. Sin embargo, después de unos pasos más, el sonido cesó abruptamente. Con cautela, continué avanzando hasta que noté un conjunto de huellas impresas en la grava cortando directamente el sendero. En un intento de iluminar mi entorno, encendí la linterna de mi teléfono y dirigí su haz hacia el denso bosque. La luz aún era demasiado tenue para penetrar el espeso follaje, pero tenía una inquietante sensación de que alguien estaba acechando allí. «Hola», llamé al vacío, mi voz resonando entre los árboles. La única respuesta fue un silencio inquietante que parecía amplificar mi creciente malestar. Mantuve la luz de mi teléfono firme y, después de un momento, noté una ligera niebla, el aliento frío de alguien oculto detrás de un árbol cercano. La persona estaba tal vez a solo 3 metros de mí, escondida dentro del bosque. El hecho de que estuvieran escondidos deliberadamente me llenó de miedo, haciéndome cuestionar sus intenciones y por qué no querían ser vistos. Con un ritmo acelerado, continué más adelante por el sendero. Después de unos 30 minutos, encontré el lugar donde accidentalmente me había desviado del camino varias horas antes. Finalmente, emergí del bosque y llegué a mi automóvil. En las semanas que siguieron, me castigaba por haberme metido en una situación tan absurda, pero lo peor estaba por venir. Exactamente 3 semanas después de mi caminata, vi un reportaje de noticias que decía que se habían descubierto 2 cuerpos en el mismo bosque en el que había hecho senderismo. El informe no proporcionó ubicaciones exactas, pero estaba claro que los cuerpos fueron encontrados en las cercanías del sendero que había tomado.
Las autoridades no habían identificado al perpetrador, pero una escalofriante sensación se apoderó de mí. En un momento durante mi caminata, había estado a solo 3 metros de ellos, lo suficientemente cerca para ver su aliento frío en la oscuridad. La idea me hizo estremecer. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.